Esta casa es pro vida, esta casa es pro familia y esta casa es pro reino de Dios. ¡Aleluya! De manera que lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros predicamos y lo que intentamos vivir en el día a día debe marchar coherentemente con estos principios a los que nos hemos adherido. Voy a pedirle a producción que me ponga un texto que ustedes conocen muy bien. Gloria es el nombre del Señor. Pero un día como hoy es bueno acercarse al salterio para escuchar lo que el Salmo 34 nos dice. Amén. Amén. Usted hace que se va a poner sobre sus pies y se pone por reverencia a la palabra del Señor. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloria en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubren de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. Amén. Pueden sentarse. Salude a su hermano que está al lado y diga: por la bondad de Dios está vivo, y por la bondad de Dios eres bendecido. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, dentro de los atributos de Dios, siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de la bondad de Dios. Cuando empecé a estudiar teología y pude ver la maravilla de la bondad de Dios, esto me ministra de manera especial. Posiblemente la mayoría de vosotros ya conoce y sabe cuando hablamos de los atributos de Dios o de las perfecciones de Dios. Estos atributos o perfecciones son lo que señalan el carácter santo de Dios. Amén. Amén. Cuando hablamos de Dios, a lo que la ciencia le llama una inteligencia que creó el universo, podemos hablar de Dios en su espiritualidad. Podemos hablar de Dios en su infinitud. Podemos hablar de Dios en su unidad. Pero podemos pasar a hablar de sus atributos activos y entonces podemos hablar de la omnisciencia de Dios, en la que no hay absolutamente nada que se le escape a Él. Podemos hablar de la omnipresencia de Dios, donde no hay ningún lugar donde Él no esté presente. Podemos hablar de la omnipotencia de Dios, donde no hay nada que se le escape a Él que no pueda, excepto pecar o ignorar. Amén. Podemos hablar de la sabiduría de Dios.
porque Él conoce el pasado, el presente, el futuro y lo futurible. Podemos hablar de la soberanía de Dios, porque por encima de Él no hay nada ni nadie. Amén. Aleluya. Ahora, cuando pasamos a entender los atributos morales que tienen que ver con la relación de Dios con sus criaturas, ángeles y hombres, son las únicas criaturas morales. Amén. Entonces podemos hablar primero de la santidad de Dios. Y la santidad de Dios es esa perfección en la cual no hay ni puede haber una pizca de maldad. Amén. Amén. Cuando la santidad de Dios se pone en acción, podemos hablar de la justicia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios es el Dios justo. Amén. Podemos hablar de la fidelidad de Dios a su palabra, a su compromiso, a su creación. Amén. A sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Podemos hablar de la misericordia de Dios, que es esta perfección o atributo que lleva a Dios a tener un prolongado ánimo para hacernos el bien. Amén. Podemos hablar del amor de Dios, porque Dios no solo tiene amor, sino que Él es amor, según Primera de Juan 3:4. Él es amor. Amén. Ahora, ese amor, esa perfección de Dios es la que le lleva a tener un corazón misericordioso para con aquellos que no saben, aquellos que no pueden, y aún para los rebeldes en tránsito. Amén. Amén. Pero además de su amor, está su bondad. Y el tema de la bondad de Dios es interesantísimo, porque como dije de entrada, es la perfección mediante la cual Dios les da vidas a las criaturas y otras bendiciones. De modo que si usted está vivo hoy, está viva aquí y has tenido una multiplicidad de formas en que Dios le ha bendecido, es gracias a la bondad de Dios. Amén. Ahora, cuando uno se adentra, aleluya, a poder entender este atributo, la Biblia se explaya, abunda, matiza, sobreenfatiza el hecho de la bondad de Dios. Y cualquiera que sea el libro que usted consulte en las Sagradas Escrituras, se va a encontrar con la bondad de Dios manifiesta a favor de su creación en general y de sus criaturas morales, nosotros, amén, en particular. Desde el punto de vista de la teología, la bondad es la excelencia cualitativa, en especial de las cualidades morales de la benevolencia. Pero atención, no podemos confundir la beneficencia con la benevolencia. Hay gente que apoyan la beneficencia y ayudan al necesitado, pero eso responde a la conducta exterior del ser humano y no necesariamente compromete o refleja el estado interno del individuo. Ahora, cuando se habla de la benevolencia, se está hablando de que alguien es bueno cuando en su ser interno manifiesta las perfecciones de Dios lo más cerca, lo más parecido, de manera que cuando nosotros hablamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como la benevolencia de Dios expresada en su máximo grado para darle a la creación, para darle a los seres humanos, entonces decimos que Dios
es bueno. Amén. Amén. Y la Biblia insiste diciendo que Dios es bueno, aleluya, porque la esencia de Dios es la bondad. Amén. La esencia de Dios para su criatura es la bondad que se manifiesta en darle vida y acompañarle a lo largo de su existencia, supliendo todas y cada una de sus necesidades. Y fuera usted a alabar al Señor. Ordinariamente la gente tiene muchísimos años asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, pero no siempre tocamos fondo en estas verdades fundamentales. Amén. Amén. Aleluya. El amor y la misericordia de Dios son el reflejo de ese bien que Dios, de su benevolencia. Amén. Si bien la bondad se ascribe en última instancia a Dios, se usa derivadamente de sus criaturas en tanto y en cuanto reflejan esa bondad de Dios en el corazón. Y aquí hagamos unas pausas, porque cuando nosotros analizamos nuestras marmitas de vida, independientemente de cuántos sean los años que hayamos gastado o no, nos encontraremos que la mayor parte de las veces no hemos dado en el blanco de la voluntad revelada de Dios para que vivamos en la bondad de Dios manifiesta a través de nuestras relaciones con el prójimo. A veces nuestro estado cognitivo producto del pecado ha sido tan afectado que muchas veces con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras actitudes, con nuestras palabras y con nuestros actos nos dañamos a nosotros mismos. Aleluya. Parece raro eso, ¿verdad? Pero lo cierto es que el hombre, supuesta la caída en el pecado, supuesto el daño que recibió a nivel cognitivo y a nivel espiritual, el hombre nace egocéntrico. Desde la cuna hasta la tumba, el ser humano es egocéntrico, piensa en sí mismo primero y luego piensa en los demás. Y claro, la Biblia insiste en amarte a ti mismo. Pero dice amar al prójimo como a ti mismo, porque Dios, conocedor de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser, nos manda que amemos al prójimo primero, teniendo como modelo el amor que tenemos hacia nosotros mismos. Pero usted se encontrará con personas, y posiblemente no estén lejos de usted, que hay momentos, hay personas que se levantan ciertos días que ni siquiera ellos mismos se toleran. No sé si usted conoce a alguien así. Hay días en nuestro caminar por este plano que el dolor interno que llevamos, la frustración que tenemos en nuestra psique, ha producido en nosotros un nivel de desesperanza que solo cuando nosotros, por la gracia del Espíritu Santo, logramos reenfocarnos y vernos y observar lo que el salmista dijo en el Salmo 62:9, que todos los hombres pesados en la balanza somos menos que nada. Y esto es cuando vivimos sin Dios y sin esperanza. Pero el Dios que nos hizo, el Dios que nos creó, el Dios que nos formó, el Dios que nos hizo a imagen y semejanza de Él,
dándonos la capacidad de gobierno, la capacidad de señorío en esta tierra. Nos ha habilitado para que nosotros podamos hacer rectificaciones de nuestros pensamientos erróneos. Amén. Aleluya. Y dado que todos nos equivocamos, y dado que todos pecaron, y dado que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, entonces aparece la manifestación suprema de la bondad de Dios en la persona de Jesucristo para buscarnos, para encontrarnos, para que Él, rendido a la cruz, en la cruz, por amor, derramase su sangre maravillosa, para que por medio de esa sangre maravillosa y bendita de Cristo, usted y yo fuéramos lavados en espíritu, alma y cuerpo, y pudiésemos experimentar la salvación, y al mismo tiempo pudiésemos aprender a ser imitadores de Dios, manifestando su bondad. Amén. De modo y manera que entender esta perfección debe darnos un atisbo de luz, debe darnos un discernimiento para hacer 4 cosas mediante la concienciación de la bondad de Dios. Este salmo de David, escrito en una ocasión especial, cuando él mudó su rostro frente a Abimelech, y Abimelech lo vio como un loco y lo despachó, salvó la vida. Y entonces David se inspira y no se concentra en su situación, se concentra en la bondad de Dios. Y al concentrarse en la bondad de Dios, él toma una actitud personal y responsable y dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. No dice que va a bendecir al Señor cuando las cosas anden bien, cuando la pareja esté, óigame, muy enamorada, cuando haya dinero en el banco, cuando la casa esté paga, cuando haya mucha salud, cuando los hijos estén avanzando. No, en todo tiempo. Y a veces nuestro estado caído nos lleva a estarnos revolcando en el dolor, en la duda, en la frustración, porque tenemos algunas situaciones que no se han resuelto. Pero esa actitud es solo el resultado de una ignorancia de quién es Dios y quiénes somos nosotros, y de falta de gratitud por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho en favor nuestro. ¡Aleluya! De manera que David, en este salmo, los 3 primeros versos, él nos invita a alabar al Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Los soberbios no se alegran cuando usted alaba al Señor, porque ellos se creen la quinta esencia del sumo. Amén. Pero cuando la persona es humilde y sabe que ha sido polvo y va a volver al polvo, y sabe que por mucho que se esfuerce en este plano por almacenar cosas, llegó sin nada y sin nada tendrá que irse. Y ese nivel de conciencia es lo que engendra el espíritu de humildad en cada uno de nosotros. Amén. El salmista sigue diciendo: engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre.
Porque la persona que expresa gratitud a Dios en alabanza influye en los demás. Gloria a Dios. Si usted quiere apagarse, siéntese en esa banca al lado de alguien que por mucho que se haga aquí al frente no dice ni siquiera gloria a Dios y aleluya. Hay gente que no hay manera de abrirle la boca porque ellos no entienden que tienen razones para agradar a Dios. Es que Dios no, es que hay un estado de atadura espiritual. Porque cuando usted está libre, cuando las amarras del pecado han sido sueltas, cuando usted ha gustado el amor de Dios, cuando usted ha sentido la verdadera libertad en Cristo, no hay nada ni nadie que le calle la boca. Usted alabará al Señor con todo. ¿Cómo nosotros percibimos la bondad de Dios? El salmista dice que esa bondad de Dios se manifiesta, aleluya, en el cuidado que Él tiene para con nosotros y en la liberación que produce en nosotros. Veamos el versículo 4 al 7 que dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiante están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa en torno a los que le temen. A su lado está para siempre librado. Esta realidad se manifiesta en nuestras vidas. A veces nosotros no somos conscientes de las tantas formas, maneras y veces en que Dios nos ha librado del peligro. ¿Cuántos son los que se acuestan en su cama y no logran despertar? ¿Cuántos son los natimuertos? Óigame, niños que después de estar 8 o 9 meses en el vientre de la madre nacen muertos. ¿Cuántos son los niños que no llegan a los 3 años o a los 4? Pero usted y yo, por el cuidado de Dios y por la liberación que ha hecho a favor nuestro de no permitirle al enemigo que nos dañe, usted y yo tenemos familias, estamos vivos, oigan, estamos acompañados, estamos cuidados, tenemos libertad, estamos bendecidos, estamos felices y podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alma te adora. Ahora, David aquí nos enseña algo importante. Es que la bondad de Dios se manifiesta en una relación personal. Dice el verso 8 al 10: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Y lo ilustra diciendo: los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada le falta. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que así como David desarrolló esa relación personal con Dios, Él nos invita en cada una de sus palabras, en cada una de la manifestación de su presencia, a que nosotros nos acerquemos a Él. Porque si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros, dice la palabra. Esto no es un asunto de ser palabrero. No es un asunto de si yo presento mi vida delante de Dios al levantarme.
si le pido dirección al Espíritu Santo sobre las decisiones que debo tomar, a dónde quiero ir. Óigame, si yo les pido a Dios por su Espíritu que ilumine mi entendimiento para que mis decisiones puedan dar en el blanco de la voluntad de Dios y ser lo menos errático posible. Si aprendemos a depender de Él, a honrar su nombre, a expresar acción de gracia y alabanza por lo que Él es y por lo que Él ha hecho y hace y hará a favor nuestro, surge en nosotros entonces un gozo santo, como dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor son mis fuerzas. Porque por muy difícil que sea la situación que estemos viviendo, siempre será cierto que cuando clamamos a Él, hay una energía interna que se enciende por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos dice: América, no te preocupes, tus hijos vendrán a mí. Aleluya. Le dirán, aleluya, a usted que tiene una petición, confía y espera. Le dirán a cada quien que tiene una preocupación, aprende a confiar. Porque no hay fe viva si no hay confianza en el hacedor del universo, el que sostiene todas las cosas. Aleluya. La confianza tiene que ser un hecho verídico en nuestro estado conductual. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. El profeta Isaías, en su canto del siervo sufriente, dijo que cada cual se apartó por su camino. Aleluya. Pero la bondad de Dios nos muestra el camino de la vida correcta. La bondad de Dios produce en nosotros un sentimiento de admiración por lo que Dios es. Produce un sentimiento de gratitud por lo que Dios ha hecho en nosotros. Produce en nosotros un sentimiento de fe en su palabra. Produce en nosotros una actitud de confianza por lo que Él ha prometido, y produce en nosotros un estado de gozo santo al saber que no estamos solos, al saber que no somos huérfanos, al saber que el que sostiene el universo, aleluya, con la diestra de su poder, es el que nos tiene en la palma de su mano, y no hay diablo ni demonio, aleluya, que pueda arrancarnos de la mano poderosa de nuestro Dios. ¿Cuánto lo creen? De manera que cuando usted estudie la Biblia en estos días, preocúpese por buscar información para entender lo que es y lo que significa la bondad de Dios. Amén. Amén. Estamos vivos y estamos en pies y tenemos lo que tenemos solo por la bondad de Dios. De modo que sea que tengamos mucho o sea que tengamos poco, todo es producto de la bondad de Dios. Aleluya. Yo no quise entrar mucho en la teología, pero sí encontré algo que quiero compartir con ustedes brevemente. El salmista dice de Dios: cuán grande es tu bondad, en el Salmo 31:19. Y que los hombres proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras, dice el Salmo 145, versos 7 y 9. Una y otra vez en las alabanzas a Dios por sus poderosas obras aparece la bondad divina. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice el Salmo 106 y 107. Jesús abordó este tema del Antiguo Testamento cuando preguntó: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno,
Dios, según Mateo 10, 18. La creación está repleta de la bondad de Dios, Salmo 33, 5, y la narrativa del Génesis registra la valoración que hizo Él de lo que había creado. Era bueno en gran manera, según Génesis 1:10, aleluya, y 1:31, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. La bondad de Dios nos sigue a lo largo de todas nuestras vidas, dice el Salmo 23:6, y conduce al arrepentimiento, dice Romanos 2:4. Aleluya. En el creyente la bondad es fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22. El fruto de andar en la luz, como dice Efesios 5:9. Esta imagen bíblica ha constituido una fuente primordial de reflexión para la ética cristiana, que afirma que solo Dios es plenamente bueno, de modo que moralmente trasciende a todo otro ser. Segundo, que todo lo bueno que tenemos procede de Dios. Tercero, que la bondad de la creación se deriva de Dios y depende de Él. Y cuarto, que por consiguiente hay que recibir los dones de la creación y disfrutarlo con agradecimiento. Y quinto, si bien el pecado ha estropeado la bondad de la creación, en especial de la naturaleza humana, la bondad divina nos llama al arrepentimiento y a las buenas obras de su Espíritu, que incluye la bondad moral para su pueblo. Aleluya. Creo que no hay desperdicio, ¿verdad? Yo creo que cuando usted salga de aquí hoy, tendrá tiempo para rumiar esta palabra. Yo estaba de vacaciones, como ustedes saben. Esto es un fragmento testimonial. Estaba de vacaciones con mis hijas en Europa y yo viendo el viejo mundo por allá y recordando cuando se dijo que nació varón aquel 7 de agosto de 1951 en un campo de Santiago Rodríguez llamado El Vallecito, y recordando que pude terminar el 6º grado cuando tenía 24 años, y observando todos los tipos de trabajos que he tenido que hacer a lo largo de mi vida para poder sostenerme y sostener mi familia, y poder ver cómo pude educarme y a esta altura tener 4 títulos universitarios y venir aquí a este país con solo $1,500 y mi familia y una visa de paseo, y tener que pasar 10 años haciendo el trabajo que apareciera. Yo le decía esto a Tomás, que hubo un día una experiencia en agosto del 93, que estaba trabajando construcción y me dieron una pala para paliar carbón en una boila como a la 1 del día, sudando. Óigame, que yo creía que me iba a desmayar para que me pagaran $30 el día. Cuando terminó la semana me dieron un cheque de $150 que guardo la coletilla para no olvidarme de dónde Dios me ha sacado. Cuando yo recibí ese primer cheque de $150, después de haber trabajado fuertemente, esa semana yo glorifiqué a mi Señor y declaré: si gané 150, puedo ganar más. Y me fui preparando poco a poco, y llegó un momento que conocí cómo vivían los súper de los edificios y cómo les rendía el dinero porque no pagaban renta, y yo aspiraba a hacer súper y a tener un salario de $60,000 al año, porque yo entendía que con $60,000 al año yo podía vivir bien. Después descubrir que había apuntado muy bajito.
Yo siempre le enseñé a mis hijos que hay que dispararle al sol aunque se le pegue a la luna. Por la gracia del Señor, después de revisar todos estos aspectos, y créanme que yo suelo revisar bien mi vida, y ahora hago unos ejercicios que nos han indicado que nos ayudan mucho, y yo reviso mi vida por sesiones de 10 años antes de dormir casi toda la noche, y yo tuve que concluir que quería gritar a pleno pulmón que la bondad de Dios me ha sostenido. Solo la bondad de Dios me ha sostenido. Por la bondad de Dios estoy en pie. Por la bondad de Dios tengo techo, tengo abrigo, tengo comida, tengo familia, tengo fe, tengo un Dios vivo que me ha cuidado, tengo esperanza de vida eterna. Aleluya, tengo una familia espiritual extendida en ustedes y en los pastores que forman parte de nuestro concilio. Aleluya, yo tengo una esperanza renovada en Dios y quiero que mis nietas y mis nietos que están aquí recuerden eso. Jamás levante la mano para rendirse antes de que se lo hayan pedido. Hay que luchar en la vida como si solo faltara un solo centímetro para llegar a la meta. Y Dios nos ha dado un cerebro que tiene neuroplasticidad, es decir, puede renovarse. Aquellos pensamientos que le han mantenido a usted postrado o postrada creyendo que no puede cambiar es una mentira, es un engaño de la sociedad y del diablo. Usted puede cambiar, solo tiene que decir quiero, debo y puedo. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Aleluya, que el cielo nos alumbre a todos, que la bondad de Dios nos sostenga. Aleluya, y nos ayude a seguir creciendo en Cristo, porque como dice mi pastor asociado, vamos por más. Amén.